Bienvenidos, amigas y amigos, a un nuevo audiolibro completo en resúmenes de libros. Hoy nos sumergimos en una de las piezas más influyentes del pensamiento socialista de finales del siglo XIX, el Programa de Erfurt, escrito por Karl Kautsky en 1891. Este no es un libro cualquiera. Durante décadas fue considerado la Biblia del marxismo ortodoxo, el manual que miles de obreros europeos llevaban en el bolsillo junto al pan y al martillo, el texto que explicaba con claridad científica por qué el capitalismo se tambalea y qué camino debía seguir la clase trabajadora para construir un mundo nuevo. Imaginen la Alemania de 1891. Bismarck acaba de caer. Las leyes antisocialistas que prohibían al Partido Socialdemócrata han sido derogadas tras 12 años de persecución feroz, y en el Congreso de Erfurt, el partido, ya convertido en la fuerza política más votada entre los obreros, aprueba un programa completamente nuevo que rompe con las concesiones ideológicas del viejo programa de Gotha. Engels aplaude. Marx, ya muerto, habría aplaudido más fuerte, y el joven partido necesita urgentemente una explicación accesible, rigurosa y combativa de lo que acaba de aprobar. Aquí entra Karl Kautsky, el papa del marxismo, como lo llamaban entonces, con apenas 37 años, pero ya reconocido como el mejor divulgador de las ideas de Marx y Engels. Su misión: convertir el programa político en un libro que cualquier militante pueda entender sin ser doctor en economía política, pero que al mismo tiempo sea implacable en su lógica científica. Y lo consigue de manera magistral. El programa de Erfurt no es una utopía romántica, ni un panfleto incendiario de barricada, aunque tiene fuego cuando hace falta. Es un puente perfecto entre la teoría y la práctica, entre el análisis frío del capitalismo y la hoja de ruta concreta para derribarlo. Kautsky escribe con la precisión de un cirujano y la pasión de quien sabe que está hablando a millones de hombres y mujeres que se levantan a las 5 de la mañana para hacer girar las ruedas de un sistema que los aplasta. En estas páginas van a encontrar algo que hoy parece casi imposible. Un texto que explica la caída tendencial de la tasa de ganancia, la sobreproducción, el ejército industrial de reserva y la concentración monopolista, sin perder nunca de vista el olor a carbón de las fábricas, el llanto de los niños obreros y la rabia contenida de quienes no tienen nada que vender, salvo sus brazos. Van a ver cómo Kautsky desmonta, una por una, las ilusiones reformistas que ya entonces intentaban domesticar al movimiento obrero, la filantropía burguesa, las leyes protectoras que no protegen a nadie, el cooperativismo que termina engullido por los trusts, el Estado neutral, que en realidad es el comité ejecutivo de la burguesía. Pero sobre todo van a descubrir una visión del socialismo que no es gris, burocrática ni autoritaria, sino profundamente humana. Una sociedad donde la producción se organiza racionalmente para satisfacer necesidades reales, donde la mujer deja de ser esclava del hogar, donde los niños crecen rodeados de cuidado colectivo y no de hambre, donde el tiempo libre deja de ser un lujo de ricos y se convierte en el patrimonio de toda la humanidad. Este libro fue prohibido, quemado, traducido a decenas de idiomas en ediciones clandestinas, leído en voz baja en las cárceles del Kaiser y discutido en las tabernas de Viena, Berlín y Varsovia. Lenin lo estudió línea por línea y luego lo criticó cuando creyó que Kautsky se volvía demasiado parlamentario. Rosa Luxemburgo lo citaba constantemente. Trotsky lo llevaba en la mochila durante su exilio, y hoy, más de 130 años después, sigue siendo asombrosamente actual, porque las contradicciones que Kautsky describe no han desaparecido, se han globalizado, se han digitalizado, se han hecho más brutales. Los monopolios de entonces son los gigantes tecnológicos de ahora. El ejército industrial de reserva hoy lleva el nombre de uberización y precariedad. La sobreproducción sigue generando crisis cíclicas
mientras millones carecen de lo básico. Por eso, hemos decidido traerles esta edición completa, capítulo por capítulo, con el respeto absoluto al texto original, pero con la cercanía y el ritmo que merecen los oyentes de hoy. Prepárense para un viaje que empieza en los talleres miserables del siglo XIX y termina en la posibilidad real de un mundo donde el ser humano deje de ser lobo del ser humano. Porque, como decía Kautsky citando a Marx, la emancipación de la clase trabajadora solo puede ser obra de la clase trabajadora misma. Y ese solo puede ser, sigue siendo la tarea pendiente más urgente de nuestro tiempo. Bienvenidos al programa de Erfurt. Que empiece la revolución de las ideas. Primera parte. La sociedad actual. Análisis teórico del capitalismo. Capítulo 1. El paso de la producción artesanal a la gran industria. Imagina un taller del siglo XVIII. Un maestro curtidor, 2 oficiales y un par de aprendices trabajan con sus manos, cuero, cuchillas y sol. El maestro es dueño de sus herramientas, de la materia prima y del producto terminado. Vende directamente al cliente, fija el precio según el esfuerzo y la calidad. Y si le sobra algo después de comer, ese sobrante es suyo. Vive mal, pero vive como hombre libre. No tiene jefe por encima ni reloj que le marque el ritmo. Ese es el mundo de la pequeña producción mercantil, el reino del artesano y del campesino independiente. Ahora imagina la misma calle 100 años después. El taller ha desaparecido. En su lugar se alza una fábrica de zapatos que ocupa 3 manzanas. Dentro, 400 máquinas de vapor hacen temblar el suelo, y 1.200 obreros, pálidos como fantasmas, repiten un solo movimiento 8.000 veces al día. Ninguno sabe hacer un zapato entero. Solo pegan una suela, o colocan un cordón, o clavan un tacón. El dueño de la fábrica no ha tocado un zapato en su vida. Vive en Berlín, juega a las cartas y recibe cada trimestre un cheque que firmaría con gusto hasta el mismísimo diablo. El obrero ya no es dueño de nada, ni de la máquina, que pertenece al capitalista, ni de la materia prima, que también pertenece al capitalista, ni siquiera del producto terminado, que vuelve a pertenecer al capitalista. Solo posee su fuerza de trabajo y la vende al mejor postor, o al peor, según cómo esté el mercado. Ese salto brutal es lo que Kautsky llama el paso de la producción mercantil simple a la producción capitalista. Y no es un accidente histórico, sino una ley de hierro que se cumple en todos los rincones donde llega el capitalismo. Primera estación, la división del trabajo. El artesano hacía 192 contacto todo el proceso. El obrero de fábrica hace una sola operación. Resultado, la habilidad individual se vuelve innecesaria y el obrero se convierte en un apéndice de la máquina. Segunda estación, la máquina misma. El vapor, luego la electricidad, multiplican la productividad hasta niveles que el artesano no podría soñar ni en 1000 vidas. Un telar mecánico de 1880 hace el trabajo de 100 tejedores manuales. ¿Qué pasa con los 99 restantes? A la calle, a mendigar o a engrosar el ejército industrial de reserva. Tercera estación, la competencia. El fabricante que primero introduce la máquina nueva puede vender más barato que el artesano o que el colega atrasado. El cliente, que solo mira el precio, abandona al maestro tradicional. El maestro bajallón bancaria en cero, cierra el taller heredoso de sus antepasados y termina. Sí, también él operando una máquina en la fábrica del competidor que lo arruinó. El capitalismo no perdona sentimentalismos. O te haces grande o te hacen pequeño. Cuarto acto. Concentración y centralización del capital. Los pequeños talleres no desaparecen porque sean ineficientes en abstracto, sino porque no pueden competir con los precios que impone la gran industria. El capital se agrupa, primero en sociedades anónimas, luego en cárteles, después en trusts. En 1890, en Alemania,
el 0,9% de las empresas empleaban al 38% de los obreros y producían el 60% del valor total. El 99% restante se repartía las migajas. Es la ley de la jungla elevada a ciencia económica. Pero aquí viene lo comicor 12N. Mientras más crece la gran industria, más dependiente se vuelve de 1.200 obreros. El artesano podía parar cuando quisiera. La fábrica moderna necesita que las 1.200 personas lleguen a la misma hora, salgan a la misma hora y, sobre todo, que estén dispuestas a aceptar el salario que el patrón decida. La producción capitalista crea su propio enterrador, una clase trabajadora numerada, concentrada en grandes centros urbanos, disciplinada por la máquina y, sobre todo, consciente de que ya no tiene nada que perder, salvo sus cadenas. Kautsky de TUAL lo señala con cifras implacables. Entre 1875 y 1890, el número de obreros alemanes en la gran Haas-industria creció un 85%, mientras los Panodoctosen, el número de artesanos independientes, cayó un 40%. En Renche Tirejania, los tejedores manuales pasaron de 800.000 en 1800 a menos de 20.000 en 1880. En Inglaterra, el país que abrió la danza, el proceso ya estaba consumado. El 80% de la población vivía en ciudades y dependía de un salario. Y aquí está la ironía más cruel. El mismo progreso técnico que libera a la humanidad del trabajo pesado convierte al trabajador en esclavo de la máquina. El artesano trabajaba 12 o 14 horas, sí, pero podía cantar, fumar, hablar con el cliente, parar a tomar un vino. El obrero de fábrica de 1891 trabaja oficialmente 10 horas, 11, 12 o 14, donde no llegue el control estatal, pero lo hace en silencio absoluto, bajo vigilancia estricta, con el ruido ensamblado entrecortado que le destroza los nervios y le roba hasta el derecho a pensar. El capitalismo no destruye la pequeña producción porque sea mala o primitiva. La destruye porque estorba en el camino hacia la ganancia máxima. Es un proceso tan inevitable como la gravedad. Si no te adaptas, te aplasta. Pero, y aquí Kautsky sonríe con esa sonrisa fría de quien conoce el final de la película, ese mismo proceso crea las condiciones materiales para su propia superación. Cuanto más social se vuelve el trabajo, miles de personas cooperando para producir un solo zapato, más absurda resulta la apropiación privada del producto. Cuanto más planificada está la producción dentro de la fábrica, más caótico y criminal parece el anarchismo del mercado afuera. El artesano ha muerto. ¡Viva el proletariado! Y el proletariado, concentrado, disciplinado y cada vez más furioso, empieza a comprender que la fábrica que lo esclaviza es también la escuela donde aprende a organizarse, a luchar y algún día a tomar en sus manos los medios de producción que hoy lo dominan. El telón del primer acto se cierra con un ruido ensordecedor, miles de telares mecánicos funcionando al unísono, como un corazón gigante que late, pero ya no para el capitalista, sino para la humanidad entera que está a punto de despertar. Fin del capítulo 1. El escenario está listo para el protagonista, la clase que no tiene nada y que, por eso mismo, lo tendrá todo. Capítulo 2. El proletariado. Si el capítulo anterior fue la crónica de cómo el capitalismo devoró al artesano y al pequeño comerciante, este segundo acto presenta al hijo que nació de esa tragedia, el proletariado moderno. No es una clase que aparece de la nada. Es el resultado directo, casi quirúrgico, de la gran industria. Kautsky lo dice sin rodeos. Donde hay fábrica, hay proletario. Donde no hay fábrica todavía, el proletario está en camino. El proletario no es simplemente el pobre. El pobre existía antes y existirá mientras exista miseria. El proletario es algo mucho más concreto y a la vez
mucho más peligroso para el sistema. Es el trabajador que no posee ningún medio de producción y que, por tanto, solo puede vivir vendiendo su fuerza de trabajo como mercancía. Tiene la libertad absoluta de morirse de hambre si nadie le compra esa mercancía. Esa libertad, dice Kautsky con ironía cortante, es la que tanto alaban los economistas burgueses cuando hablan del libre contrato entre patrón y obrero. Un contrato entre el hambre y el capital, donde uno de los firmantes lleva revólver y el otro llega descalzo. El salario no es un regalo del patrón, ni el precio justo del trabajo. Es el precio de mercado de la mercancía fuerza de trabajo. Y como toda mercancía, su precio oscila según la oferta y la demanda. Cuando hay muchos obreros parados y el capitalismo se encarga de que siempre haya, el salario baja. Cuando escasean brazos, por guerra, emigración o epidemia, el salario sube un poco, hasta que el patrón inventa una máquina que vuelve a sobrar gente. Ese vaivén constante es lo que Kautsky llama la ley de bronce del salario capitalista. Nunca puede subir mucho por encima del mínimo necesario para que el obrero se reproduzca y traiga al mundo nuevos obreros. Si sube demasiado, el patrón despide. Si baja demasiado, el obrero se muere o se rebela. El equilibrio es macabro, pero funciona. La gran industria necesita obreros especializados, pero solo en apariencia. En realidad, la división extrema del trabajo convierte al obrero en el ser menos especializado del planeta. Un tejedor manual sabía todo el oficio. Un obrero de hilandería moderna vigila 4000 usos automáticos que giran solos, y si se rompe uno, llama al mecánico. El conocimiento está en la máquina, no en la cabeza del trabajador. Resultado: cualquiera puede ser sustituido en minutos. El obrero calificado se convierte en mito. Nace el obrero masa, barato, intercambiable y, por tanto, fácil de explotar. Kautsky lo resume con una frase que duele. La máquina libera al capitalista de la dependencia del obrero hábil y lo entrega a la dependencia del obrero barato. La familia proletaria es la primera víctima colateral. En el taller artesanal, mujer e hijos colaboraban bajo el techo común. En la fábrica, todos trabajan por separado, a menudo en turnos distintos, y el hogar se reduce a un dormitorio colectivo donde apenas se cruzan. Los niños de 8 o 10 años entran a la fábrica porque el salario del padre no alcanza. La madre también, porque 2 salarios miserables valen más que uno. El resultado es trágico. La infancia desaparece, la autoridad paterna se derrumba. ¿Cómo imponer respeto cuando el niño de 12 años trae más dinero a casa que el padre? Y los lazos familiares se deshacen en una rutina de agotamiento. Kautsky no se anda con paños tibios. La gran industria convierte a la mujer proletaria en doble esclava, del patrón y del marido, y al niño en máquina de ganar pan antes de saber leer. Y luego está el ejército industrial de reserva, esa genial invención del capitalismo para mantener la disciplina. Millones de desempleados permanentes o cíclicos que vagan por las ciudades, dispuestos a aceptar cualquier salario con tal de no morirse de hambre. Son los parados de las crisis, los campesinos recién expulsados del campo, los artesanos arruinados, los inmigrantes. Su mera existencia presiona los salarios hacia abajo, incluso en los años buenos. El patrón no necesita látigo. Le basta señalar la puerta y decir: «Afuera hay 100 esperando tu puesto». Ese ejército es la garantía de que nunca habrá pleno empleo bajo el capitalismo. Siempre sobra gente, siempre hay miedo, siempre se puede apretar más la tuerca. Pero aquí viene el giro que Kautsky subraya con entusiasmo contenido. Cuanto más grande es la miseria, más grande es la concentración y la disciplina que la gran industria impone al proletariado. Miles de obreros entran y salen al mismo tiempo, comen juntos en la cantina, sufren los mismos abusos, oyen el mismo ruido ensordecedor. La fábrica es una escuela involuntaria de solidaridad.
El obrero aislado era débil. El obrero masa es una fuerza geológica. Y cuando esa fuerza empieza a comprender que su enemigo no es el capataz borracho, ni el compañero que acepta trabajar por menos, sino todo el sistema que los enfrenta entre sí, entonces nace la conciencia de clase. Kautsky recorre Europa con datos demoledores. En Inglaterra, el país más avanzado, el 80% de la población ya vive del salario en 1890. En Alemania, entre 1882 y 1895, el número de obreros industriales crece un 50%, mientras los artesanos independientes caen un 25%. En las minas del Ruhr, en las fábricas textiles de Sajonia, en los altos hornos de Silesia, decenas de miles de hombres y mujeres trabajan codo con codo, bajo el mismo techo, para enriquecer a un puñado de accionistas que nunca han visto carbón ni algodón. Esa concentración física es la base material de la futura organización política. Y no solo crece el número, crece la calidad. La gran industria necesita obreros que sepan leer órdenes escritas, que entiendan planos, que manejen máquinas complejas. El capitalismo, sin quererlo, educa a su propio sepulturero. El porcentaje de alfabetización entre los obreros industriales alemanes pasa del 60% en 1871 al 95% en 1895. Nacen periódicos obreros, bibliotecas sindicales, círculos de estudio donde se lee a Marx a la luz de una lámpara de queroseno. El alcohol y la taberna siguen siendo refugio, pero cada vez más obreros prefieren la reunión política al vaso de schnapps. El proletariado no es una masa amorfa de víctimas, es una clase en formación que aprende a caminar erguida. Sufre la explotación más brutal que ha conocido la historia, pero también desarrolla, en el corazón mismo de esa explotación, las armas para terminar con ella. Organización, disciplina, conciencia clara de sus intereses históricos. Kautsky cierra el capítulo con una imagen que aún hoy quita el aliento. El capitalismo ha puesto a millones de trabajadores bajo un mismo techo y les ha enseñado a mover montañas de hierro con sus manos. Un día, esas mismas manos moverán el mundo entero, pero ya no para enriquecer a unos pocos, sino para liberar a todos. El telón cae sobre fábricas humeantes, sobre barrios obreros donde la miseria es grande, pero la esperanza empieza a ser más grande todavía. El protagonista ha entrado en escena, y ya no se irá nunca más. Capítulo 3. La clase capitalista. Llegamos al otro lado del telón, los dueños del circo. Mientras el proletariado nace de la miseria y la disciplina colectiva, la clase capitalista se forja en la abundancia y la competencia sin piedad. Kautsky los observa con la frialdad de un entomólogo que estudia una especie particularmente voraz. No los odia por ser malvados, aunque muchos lo son, sino porque su existencia misma es la contradicción viviente del sistema que representan. El capitalista no es el señor feudal que vive de la renta de la tierra, ni el artesano que trabaja con sus manos. Es un personaje completamente nuevo en la historia, alguien que no produce nada con sus manos, que a menudo ni siquiera pisa la fábrica que le pertenece, y sin embargo acumula riqueza a un ritmo que ningún rey medieval pudo soñar. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. Posee los medios de producción y compra la fuerza de trabajo ajena para ponerlos en movimiento. El secreto de su fortuna no está en su inteligencia, aunque algunos son listos, ni en su esfuerzo, casi nunca trabajan, sino en el plusvalor, esa parte del trabajo que el obrero realiza y que el capitalista se queda sin pagar. El obrero trabaja 12 horas, pero solo 6 son necesarias para reproducir el valor de su salario. Las otras 6 son regalo gratuito al patrón. Ese regalo tiene un nombre técnico, explotación, y tiene un nombre popular, robo legalizado. Pero la clase capitalista no es un bloque monolítico de villanos con chistera. Dentro de ella se libra una guerra permanente, más feroz que cualquier batalla contra los obreros.
El capitalista pequeño teme al mediano, el mediano al grande, y el grande tiembla ante los trusts. La competencia es el aire que respiran. El que no crece, muere. El que no reduce costos, desaparece. El que no innova, es devorado. Kautsky describe el proceso con una metáfora que hoy nos suena familiar. Es una carrera de coches donde todos aceleran y cada cierto tiempo, los que van más lentos son empujados fuera de la pista y aplastados por los que vienen detrás. Los instrumentos de esta guerra son conocidos: crédito bancario, sociedades anónimas, fusiones, cárteles. En 1890, en Alemania, ya existían más de 300 cárteles que fijaban precios, repartían mercados y eliminaban la competencia desleal. El capitalista que hace 30 años era un lobo solitario, hoy es accionista de 10 empresas y miembro de 3 consejos de administración. Ya no necesita ensuciarse las manos. Firma papeles en despachos con alfombras persas, mientras miles de obreros sudan abajo. La personificación del capital se vuelve cada vez más impersonal. El capitalista individual se transforma en funcionario del capital total. Y aquí aparece la gran ironía que Kautsky subraya con deleite malicioso. Cuanto más triunfa el capitalismo, más se cava su propia fosa. Veamos por qué. Primera ley: la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Para competir, cada capitalista introduce máquinas más potentes, más caras. El capital constante, máquinas, materias primas, crece mucho más rápido que el capital variable, salarios. Como el plusvalor solo puede extraerse del trabajo humano vivo, y cada vez hay proporcionalmente menos trabajadores por máquina, la tasa de ganancia media tiende a bajar. El capitalista individual puede ganar más en números absolutos, porque produce muchísimo más, pero la rentabilidad porcentual del capital total disminuye. Es como inflar un globo. Parece que crece, pero la pared se hace cada vez más delgada. Segunda ley: la concentración y centralización del capital. Los grandes devoran a los pequeños. En 1882, en Alemania, las empresas con más de 50 obreros eran el 3% del total y empleaban al 38% de la fuerza de trabajo. 13 años después, en 1895, eran el 4% y empleaban al 52%. Un puñado de gigantes domina la escena. Krupp en acero, Siemens en electricidad, Stines en carbón. La competencia libre se transforma en monopolio. Y el monopolio, dice Kautsky, es la antesala del socialismo. Cuando unos pocos trusts controlan toda la producción, expropiarlos será más fácil que repartir miles de talleres dispersos. Tercera ley: las crisis de sobreproducción. El capitalismo produce sin saber si alguien podrá comprar. Cada capitalista busca maximizar su ganancia individual, pero el resultado colectivo es catastrófico. Montañas de mercancías que nadie compra porque los salarios son bajos y el ejército de reserva está hambriento. De repente, las fábricas cierran, los bancos quiebran, los stocks se pudren en los almacenes. En 1873, en 1882, en 1890, las crisis estallan con regularidad de reloj suizo. Y cada crisis demuestra lo mismo. La producción está socializada, millones cooperan, pero la apropiación sigue siendo privada. El caos no está en la falta de capacidad productiva, sino en el lucro privado como regulador. El capitalista sufre también, aunque de forma distinta. El pequeño y mediano se arruinan por miles. Solo los grandes sobreviven, y aun ellos tiemblan cuando llega la próxima crisis. El capital financiero, los bancos, se convierte en amo del capital industrial. El accionista ya no sabe en qué fábrica tiene su dinero. Solo mira la cotización en la bolsa. La clase capitalista se divide en capas. Los magnates que controlan trusts y bancos, los rentistas que viven de cupones, y una masa de pequeños burgueses aterrorizados que ven cómo su mundo se hunde. Kautsky pinta un retrato cruel y preciso.
El capitalista ya no es el empresario audaz de los libros liberales. Es un parásito que vive del trabajo ajeno, un jugador de bolsa que apuesta con vidas humanas, un general que manda ejércitos de obreros a la batalla sin salir nunca del cuartel. Su función social se vuelve superflua. La dirección técnica de la producción la realizan ingenieros asalariados. La coordinación económica podría hacerla la sociedad entera. El capitalista es un vestigio histórico que se aferra al poder, porque sin él perdería su razón de ser. Y sin embargo, mientras exista, es formidable. Tiene el Estado en el bolsillo, la prensa, las universidades, las iglesias. Fabrica leyes a su medida, reprime huelgas con policía y ejército, y cuando todo falla, inventa guerras para abrir mercados y deshacerse del exceso de mercancías. Pero cada victoria acelera su final. Cuanto más concentra la riqueza, más visible se hace la contradicción. Cuanto más socializa la producción, más absurdo resulta que unos pocos se apropien del producto. Kautsky termina el capítulo con una imagen que vale más que 1000 discursos. La clase capitalista ha cumplido su misión histórica. Ha desarrollado las fuerzas productivas hasta límites insospechados. Ha creado la gran industria, el ferrocarril, el telégrafo, las ciudades modernas. Ha unido al mundo en un mercado único. Ahora solo queda una tarea: desaparecer, porque el mismo progreso que la hizo necesaria la ha convertido en un obstáculo. El capitalismo ha puesto los cimientos del palacio socialista y ahora estorba en la obra. El telón cae sobre salones lujosos, donde se brinda con champán francés, mientras abajo, en los barrios obreros, se reparte una sopa aguada. Arriba, los dueños del mundo. Abajo, los que pronto serán dueños de sí mismos. La partida está a punto de invertirse, y esta vez, las cartas las reparte la historia. Capítulo 4. La sociedad futura. Por fin respiramos aire limpio. Después de 3 capítulos entre humo de carbón, salarios de miseria y banquetes de magnates, Kautsky abre la ventana y nos deja ver el paisaje que viene después de la tormenta: la sociedad socialista. No es un sueño de poetas, no es una utopía de salón con fuentes de chocolate. Es la consecuencia lógica, casi matemática, de todo lo que hemos visto hasta ahora. Cuando la producción ya es social, millones cooperan para fabricar un alfiler. Pero la apropiación sigue siendo privada. La contradicción estalla. La solución no es inventar nada nuevo, es simplemente eliminar la apropiación privada y dejar que la producción social se organice conscientemente para toda la sociedad. Eso es el socialismo, y Kautsky lo describe con la misma precisión con la que antes describió las crisis de sobreproducción. Primera imagen: los medios de producción. Fábricas, minas, ferrocarriles, tierras fértiles, máquinas, dejan de ser propiedad de individuos o sociedades anónimas y pasan a ser propiedad común de la sociedad entera. No se trata de repartir la fábrica de Krupp en pedacitos para que cada obrero tenga su cañoncito de recuerdo. Se trata de que la fábrica siga siendo una, pero ahora funcione para todos. El Estado, transformado en administración de la comunidad trabajadora, dirige la producción según un plan general. Ya no habrá un patrón que decida cerrar la planta porque no da ganancia. Se producirá lo que la sociedad necesita y en la cantidad que la sociedad necesita. Punto. Segunda imagen: adiós al mercado anárquico. Hoy un fabricante produce miles de zapatos sin saber si alguien los comprará. Mañana la Oficina Central de Estadística sabrá exactamente cuántos pies hay que calzar, de qué tallas y en qué regiones. Los almacenes dejarán de rebosar mientras niños andan descalzos. El desperdicio colosal de la competencia, publicidad absurda, ejércitos de viajantes, marcas que compiten por el mismo cliente, desaparece de un plumazo. La energía que hoy se gasta en destruirse mutuamente se empleará en construir. Tercera imagen, y aquí Kautsky se permite sonreír abiertamente.
El trabajo deja de ser una maldición. Hoy trabajas para que otro se enriquezca, mañana trabajarás para ti y para los tuyos. El horario se reduce drásticamente, porque ya no habrá parados forzosos ni ejércitos de reserva. Con toda la población adulta trabajando unas pocas horas, Kautsky habla de 4 o 5 como máximo, y con la técnica más avanzada puesta al servicio de todos, la producción necesaria se cubrirá sobradamente. El resto del día será tuyo, para estudiar, para pintar, para pescar o para no hacer nada. El tiempo libre, ese lujo que hoy solo disfrutan los rentistas, se convertirá en el patrimonio común de la humanidad. Ahora viene la parte que más escandalizaba a los burgueses de 1891 y que sigue escandalizando a algunos hoy: la familia. En el socialismo, la mujer deja de ser sirvienta gratuita del marido y criadora exclusiva de los hijos. Los niños serán educados por la comunidad desde los primeros años. Guarderías, escuelas, talleres de aprendizaje, todo gratuito y de primera calidad. La madre trabajará si quiere y cuando quiera. El cuidado de los hijos será responsabilidad colectiva. El amor no desaparecerá, Kautsky no es tan ingenuo, pero ya no estará condicionado por la cuenta bancaria ni por la necesidad de tener a alguien que mantenga la casa. El matrimonio por interés económico se volverá tan incomprensible como hoy nos parece el matrimonio concertado por linaje feudal. La vivienda, la alimentación, la ropa, la educación, la sanidad y el transporte serán servicios públicos gratuitos o casi gratuitos. El dinero no desaparecerá de golpe. Kautsky es realista, pero perderá su carácter de Dios todopoderoso. Al principio existirá un sistema de bonos de trabajo. Cada persona recibe un certificado por las horas trabajadas y con él obtiene los bienes que necesite. Quien trabaje más o en puestos más duros recibirá más bonos, pero nadie podrá acumular capital ni vivir del trabajo ajeno. Con el tiempo, cuando la abundancia sea tan grande que cueste más contabilizar que repartir, muchos bienes se distribuirán directamente según la necesidad: pan, leche, transporte, libros, teatros, electricidad. El principio será, de cada cual, según su capacidad, a cada cual, según su necesidad. ¿Y la libertad? Los liberales gritaban que el socialismo sería un cuartel prusiano gigante. Kautsky se ríe de ellos con elegancia. La libertad real empieza cuando dejas de tener un amo. Hoy eres libre de elegir entre morirse de hambre o aceptar el salario que te ofrezcan. Mañana serás libre de verdad, porque tu subsistencia no dependerá de venderte. La planificación central no significa que un burócrata te diga si puedes pintar acuarelas o tocar el violín. Significa que nadie podrá impedirte hacerlo por falta de medios. La diversidad cultural, artística y científica florecerá como nunca, porque por primera vez la inmensa mayoría tendrá acceso a la educación y al ocio creativo. La administración será democrática hasta la médula. Los delegados de las fábricas, de los barrios, de las regiones serán elegidos irrevocables en cualquier momento. No habrá casta política separada del pueblo. El que hoy dirige la producción, mañana volverá a su taller o a su laboratorio. El Estado, tal como lo conocemos, instrumento de opresión de una clase sobre otra, se extinguirá poco a poco porque ya no habrá clases que oprimir. Quedará solo la administración de las cosas, no de las personas. Kautsky dedica unas páginas deliciosas a desmontar los miedos burgueses. ¿Y la pereza? La pereza es hija de la explotación. Cuando el trabajo sea voluntario, variado y útil, la gente competirá por hacer más y mejor. ¿Y los genios? Los genios florecerán como nunca, cuando no tengan que mendigar becas ni lamer botas de mecenas. ¿Y la iniciativa individual? La iniciativa seguirá existiendo, pero ya no será la iniciativa de destruir al competidor, sino de mejorar la vida común. Para terminar, Kautsky pinta una escena que parece sacada de una postal futura: un domingo cualquiera en una ciudad socialista.
Los antiguos barrios obreros son ahora jardines y avenidas amplias. Los niños juegan en parques donde antes había fábricas contaminantes. Los adultos, después de una mañana de trabajo ligero, van al teatro, a la biblioteca pública, a un concierto gratuito o simplemente a pasear por el río que ya no huele a vertidos químicos. Nadie mira el reloj con angustia porque el lunes no trae la amenaza del despido. Nadie teme la vejez porque la pensión es digna y la atención médica excelente. Nadie teme a sus hijos porque la educación es la mejor del mundo y las puertas están abiertas para todos. Esa es la sociedad que el capitalismo, sin quererlo, ha preparado con sus propias manos. Ha creado las herramientas, ha concentrado a los trabajadores, ha desarrollado la técnica hasta límites insospechados. Solo falta un pequeño detalle, que los trabajadores tomen conciencia de su fuerza y conviertan en realidad lo que ya es posible. Kautsky cierra el capítulo con una frase que resuena como campana. El socialismo no es un regalo que caerá del cielo, es la consecuencia inevitable del desarrollo capitalista cuando la clase trabajadora organizada decida tomar en sus manos el destino que la historia le ha preparado. El futuro no es una promesa, es una tarea. Y con esa tarea en el horizonte, el telón de la primera parte cae. Lo que viene ahora es la lucha. Capítulo 5. La lucha de clases. Llegamos al corazón palpitante del libro. Todo lo que hemos visto hasta ahora, la ruina del artesano, la miseria del proletariado, la concentración monstruosa del capital, la posibilidad objetiva del socialismo, no son fenómenos aislados que flotan en el vacío. Son piezas de un mismo rompecabezas cuyo nombre es lucha de clases. Para Kautsky, la historia no la mueven las buenas intenciones, ni los grandes hombres, ni siquiera las ideas brillantes. La mueve el choque frontal entre quienes poseen los medios de producción y quienes solo poseen su fuerza de trabajo. Y ese choque no es una enfermedad pasajera del capitalismo, es su modo normal de respiración. La lucha de clases no empieza con Marx, ni con el manifiesto de 1848. Ya existía cuando el esclavo se enfrentaba al amo romano, o cuando el siervo medieval quemaba el castillo del señor. Pero bajo el capitalismo adquiere una forma nueva, más clara y más universal. Antes las clases explotadas estaban dispersas, campesinos en sus aldeas, artesanos en sus gremios. Hoy el proletariado está concentrado en ciudades gigantes, trabaja codo con codo y sufre los mismos golpes al mismo tiempo. Esa concentración convierte una queja individual en un grito colectivo. Un solo obrero es débil, 100.000 obreros que paran al unísono hacen temblar imperios. Kautsky recorre las formas que adopta esa lucha. Primera forma, la resistencia económica cotidiana. El obrero no acepta pasivamente su destino. Roba minutos al patrón, trabaja más despacio cuando nadie mira, estropea la máquina sin querer. Es la guerrilla silenciosa de quien no tiene nada más que perder. Segunda forma, la huelga. De repente, la fábrica se para. El patrón, que creía tener todo bajo control, descubre que sin los obreros, sus máquinas son solo chatarra cara. Las primeras huelgas eran desesperadas y salvajes. Con el tiempo se vuelven organizadas, con caja de resistencia y piquetes. En 1890, en Alemania, se declararon más de 1.000 huelgas al año. Cada victoria, una hora menos, 5 pfennig más, demuestra que la fuerza está en la unión. Tercera forma, la organización sindical. Los sindicatos convierten la lucha espontánea en lucha consciente. Recogen cuotas, forman escuelas de formación, negocian convenios. El patrón odia los sindicatos más que las huelgas aisladas, porque sabe que un sindicato fuerte es un ejército permanente. Cuarta forma, la lucha política. El proletariado comprende que las leyes las hace la burguesía y que, mientras el Estado esté en sus manos,
toda mejora económica será frágil. Necesita el voto, la prensa libre, el derecho de reunión, la jornada de 8 horas por ley. En 1890, el Partido Socialdemócrata Alemán ya tiene más de 1,5 millones de votos y 35 diputados en el Reichstag. Es el partido más grande de la clase obrera del mundo. Cada elección es una batalla campal. Quinta forma, la lucha ideológica. El proletariado no solo pelea por el pan, pelea por la dignidad. Crea sus propios periódicos, sus bibliotecas, sus coros obreros, sus asociaciones deportivas. Se educa. Aprende que no es inferior, que la pobreza no es culpa suya ni castigo divino. Esa lucha por la cabeza es tan importante como la lucha por el salario. Kautsky dedica páginas demoledoras a desmontar las falsas soluciones que la burguesía ofrece para desarmar al movimiento obrero. La filantropía. El rico que construye una guardería para sus obreros y luego se fotografía con los niños. Pan para hoy, hambre para mañana. Las leyes sociales de Bismarck. Seguro de enfermedad, de accidente, pensión de vejez. Kautsky las llama el hueso que se le tira al perro para que deje de morder. Sirven para evitar la revolución, no para eliminar la explotación. El cooperativismo. Las cooperativas de consumo son útiles, pero las de producción terminan convirtiéndose en empresas capitalistas o siendo aplastadas por la competencia. El reformismo puro, creer que el capitalismo puede ser humanizado poco a poco, es como querer vaciar el mar con una cucharilla. Todas esas soluciones tienen algo en común. Dejan intacta la propiedad privada de los medios de producción, y mientras esa propiedad exista, la explotación existirá. Aquí Kautsky abre el capítulo más apasionante, la necesidad del Partido Socialista Revolucionario. No basta con sindicatos fuertes ni con diputados honestos. Hace falta una organización que unifique todas las formas de lucha, que tenga claro el objetivo final, el socialismo, y que no se deje comprar por mejoras parciales. Ese partido no debe ser una secta de iluminados, ni una máquina electoral que solo busca escaños. Debe ser la vanguardia consciente de la clase, pero al mismo tiempo su expresión más fiel. Debe educar, organizar y cuando llegue el momento, dirigir la batalla decisiva. El partido no inventa la lucha de clases, la encuentra ya en marcha. Su tarea es darle dirección, estrategia y perspectiva histórica. Por eso el programa de Erfurt no es un menú de reformas, sino un programa de transición. Exige medidas inmediatas, jornada de 8 horas, sufragio universal, impuesto progresivo. Pero deja clarísimo que ninguna de esas medidas elimina el trabajo asalariado. Solo la expropiación de los expropiadores pondrá fin a la prehistoria de la humanidad y abrirá la puerta a la historia verdadera. Kautsky termina con una advertencia y una promesa. La advertencia: la burguesía no entregará pacíficamente sus privilegios. Usará la prensa, la iglesia, el ejército, la provocación, la guerra si hace falta. Ya lo hizo en la Comuna de París de 1871. 30.000 obreros fusilados en una semana. Lo volverá a hacer. La lucha será dura, larga y, en momentos, sangrienta. La promesa: la victoria es inevitable. Porque el capitalismo crea cada día más proletarios, los concentra, los educa y los une. Porque cada crisis debilita a la burguesía y fortalece la conciencia obrera. Porque la técnica avanza tan rápido que pronto será imposible justificar que unos pocos sigan siendo dueños de lo que todos producen. Y entonces llega la frase que resume todo el libro, la frase que miles de militantes aprendieron de memoria en 3 continentes. La lucha de clases es el motor de la historia, y el proletariado es la única clase revolucionaria hasta el fin. Todas las clases anteriores, al triunfar, solo sustituyeron una forma de explotación por otra. El proletariado, al triunfar,
suprimirá toda explotación y con ella suprimirá su propia existencia como clase. En eso consiste su grandeza histórica. El telón de la primera parte cae con estruendo. Ya no hay análisis frío. Hay fuego. Las máquinas siguen rugiendo, los obreros siguen entrando a las fábricas, pero algo ha cambiado para siempre. Ahora saben quién es el enemigo, dónde está la salida y hacia dónde caminar. La segunda parte del libro será el mapa concreto de esa marcha, pero la primera parte termina aquí, con el puño cerrado y la mirada puesta en el horizonte rojo del amanecer que ya se anuncia. Fin de la primera parte. La lucha de clases no es una teoría, es la realidad que late bajo nuestros pies, y pronto, muy pronto, hará temblar la tierra entera. Segunda parte. Primera sección. Reivindicaciones políticas inmediatas. Aquí termina la teoría y empieza la orden de combate. Kautsky deja atrás el análisis histórico y se pone el mono de trabajo. Ahora toca traducir todo lo que hemos visto en un programa concreto que cualquier obrero pueda leer en la fábrica, en la taberna o en la celda, y decir al instante, esto es lo que hay que exigir hoy, mañana y todos los días, hasta que caiga la fortaleza. Estas reivindicaciones no son el socialismo por entregas, ni un catálogo de buenas intenciones para dormir tranquilos. Son armas de guerra democrática. Cada punto está pensado para arrancar al Estado burgués una trinchera, para ampliar el terreno donde la clase obrera pueda organizarse, educarse y prepararse para el asalto final. Son reformas, sí, pero reformas revolucionarias, conquistas que debilitan al enemigo y fortalecen al proletariado al mismo tiempo. Kautsky las presenta con la claridad de un parte militar. 1. Sufragio universal, igual, directo y secreto para todos los mayores de 20 años, hombres y mujeres, en elecciones al Reichstag, a los parlamentos regionales y a todos los organismos municipales. Nada de censos, nada de 3 clases prusianas, nada de excluir a los sirvientes o a los que reciben subsidio. Un hombre, una mujer, un voto. Punto. 2. Legislación directa por el pueblo, iniciativa popular y referéndum obligatorio para toda ley que afecte derechos fundamentales. Tercera sustitución del ejército permanente por la milicia popular armada. El soldado deja de ser un autómata al servicio del Kaiser y vuelve a ser el ciudadano con fusil que defiende su propia casa. Cuarta. Supresión de todas las leyes de excepción, especialmente las que limitan la libertad de prensa, de reunión y de asociación. Quinto. Justicia gratuita y elección popular de los jueces. El pobre ya no será juzgado por los mismos que le roban todos los días. 6. Enseñanza pública, gratuita y obligatoria hasta los 16 años, laica y dirigida por el Estado. Alimentación y ropa escolar a cargo del Estado para los hijos de los trabajadores. Formación profesional gratuita y becas para los más capaces. 7. Libertad absoluta de culto y separación total entre Iglesia y Estado. La religión vuelve a ser asunto privado. Los curas dejan de vivir del presupuesto público y de enseñar obediencia ciega. 8. Medicina y asistencia sanitaria gratuitas, incluidos medicamentos y entierro digno. 9. Impuesto único y fuertemente progresivo sobre la renta y las herencias. Supresión de todos los impuestos indirectos que recaen sobre el consumo popular: cerveza, tabaco, azúcar, petróleo. 10ª jornada normal de 8 horas para todos los trabajadores. Prohibición absoluta del trabajo infantil menor de 14 años. Prohibición del trabajo nocturno, salvo en ramas indispensables y con compensación especial. Descanso semanal, ininterrumpido de 36 horas como mínimo. Inspección obrera de fábricas, talleres y domicilios, donde se realice trabajo a domicilio. 11.
protección especial para las trabajadoras, prohibición del trabajo en industrias peligrosas, licencia de maternidad de 8 semanas con salario completo, guarderías gratuitas en todas las empresas con más de 20 trabajadoras. 12. Reconocimiento legal de los sindicatos y de las coaliciones obreras. Derecho absoluto de huelga sin represalias penales ni civiles. Kautsky dedica unas páginas duras y brillantes a explicar por qué cada punto es una puñalada al corazón del dominio burgués. El sufragio universal y femenino no es para que todos se sientan representados, es para que la clase obrera tenga en sus manos la posibilidad de convertirse en mayoría parlamentaria y usar el propio Estado burgués contra la burguesía. La milicia popular no es pacifismo de salón. Es para que el día que la burguesía intente un golpe de fuerza, como en París en 1871, los obreros estén armados y entrenados. La enseñanza laica y gratuita no es caridad. Es la única forma de romper el monopolio ideológico de curas y patronos sobre la cabeza de los hijos de los trabajadores. La jornada de 8 horas no es para descansar más, es para que el obrero tenga tiempo y energía para leer, reunirse, organizarse y prepararse para la lucha decisiva. Y el impuesto progresivo que tanto escandalizaba a los ricos de 1891, Kautsky lo defiende con números fríos. En Prusia, el 1% más rico pagaba el 6% de sus rentas en impuestos, mientras el obrero pagaba el 18% de su salario en impuestos indirectos. Invertir esa proporción no es robar a los ricos, es empezar a devolver lo que ya fue robado durante generaciones. Estas reivindicaciones no se conseguirán pidiendo por favor, se arrancarán con huelgas masivas, con manifestaciones que llenen las calles, con votos que hagan temblar los escaños dorados del Reichstag. Y cada conquista será una posición ganada, un paso más cerca del día en que ya no haya que pedir, sino tomar. Kautsky cierra esta sección con una advertencia que suena a tambores de guerra. Estas demandas no acabarán con el capitalismo, pero sin ellas, el capitalismo no podrá ser acabado. Son el andamio que necesitamos para subir hasta el tejado, y una vez arriba, tirar el andamio y quedarnos con la casa entera. Quien las considere excesivas es que todavía cree que se puede vivir de rodillas. Quien las considere insuficientes tiene razón, pero solo después de haberlas conquistado. Y así termina la primera sección de la segunda parte, no con una oración, sino con un desafío lanzado a la cara de todos los gobiernos, patronos y generales del mundo. El programa está sobre la mesa. Ahora toca levantarse y hacerlo realidad. Palabra por palabra, huelga tras huelga, voto tras voto, hasta que la bandera roja ondee sobre la última fábrica y la última cárcel. Segunda parte, segunda sección, reivindicaciones socialistas, el objetivo final. Aquí ya no se pide, se anuncia. Después de las trincheras democráticas conquistadas día a día, Kautsky levanta la bandera definitiva, el socialismo o la barbarie. Esta sección es corta, apenas unas páginas en el original, pero cada palabra pesa como plomo fundido. No hay medias tintas, no hay transición suave, no hay guiños a los tibios. Es la declaración de guerra total al sistema de propiedad privada y al trabajo asalariado. El texto es tan claro que hasta un niño de 12 años en la escuela obrera lo entendía perfectamente en 1891 y lo entendería hoy. El Partido Socialdemócrata de Alemania exige, como base de la nueva sociedad, transformación de la propiedad privada capitalista de los medios de producción, tierra, minas, materias primas, herramientas, máquinas, fábricas, ferrocarriles, etc., en propiedad social y transformación de la producción de mercancías en producción socialista realizada por la sociedad y para la sociedad. Expropiación, con o sin indemnización según convenga al interés general
de todas las grandes y medianas empresas industriales, agrícolas y comerciales, así como de los bancos y de los grandes latifundios. Organización de la producción bajo la dirección de la sociedad entera mediante un plan general que asegure a todos los miembros capaces de trabajar un empleo útil y una participación equitativa en los frutos del trabajo común, supresión del trabajo asalariado y de toda forma de explotación del hombre por el hombre. Y punto. 4 puntos. Ni uno más. Pero 4 puntos que bastan para hacer temblar los palacios de Europa. Kautsky explica, con la calma de quien sabe que la historia está de su lado. La propiedad privada de los medios de producción ha dejado de ser útil y se ha convertido en un obstáculo criminal. Hoy la sociedad produce en común. Nadie hace solo un tren, un barco o un rollo de acero. Pero un puñado de accionistas se apropia del producto y decide si miles comen o pasan hambre. Esa contradicción es tan insoportable como lo fue en su día la esclavitud o el feudalismo, y se resolverá del mismo modo, aboliéndola. No se trata de repartir la riqueza existente, eso sería imposible y absurdo, sino de tomar el control de los medios que la crean. Una vez que la sociedad sea dueña de sus propias fábricas, minas y tierras, ya no habrá crisis de sobreproducción, porque se producirá lo necesario y no lo vendible. Ya no habrá paro, porque todo el mundo capaz tendrá trabajo útil. Ya no habrá especulación, porque los bancos serán oficinas públicas de contabilidad y crédito al servicio del plan general. ¿Y la pequeña propiedad campesina o artesanal? Kautsky es realista. No se expropia al pequeño campesino que trabaja su propia tierra, ni al zapatero que tiene un taller de 2 operarios. Pero la gran mayoría de ellos, arruinados por la competencia, terminarán pidiendo voluntariamente incorporarse a la producción cooperativa socialista. El que quiera quedarse en su parcelita, podrá hacerlo, hasta que vea que sus hijos prefieren la cooperativa donde trabajan 4 horas, tienen médico gratis y los niños van a una escuela de verdad. Sobre la indemnización, Kautsky es tajante. Se indemnizará a quien demuestre que necesita el dinero para vivir. A los grandes capitalistas, a los bancos y a los trusts, ni un céntimo. Lo que la burguesía nos ha robado durante siglos no se devuelve con bonos del Estado. El plan de producción no será dictado por un tirano con bigote, sino por los propios productores organizados democráticamente. Los consejos obreros de cada fábrica elegirán delegados a consejos regionales y estos a un consejo nacional. Todo revocable, todo transparente, todo controlado desde abajo. La estadística moderna, ya en 1891 era potentísima. Permitirá saber con exactitud cuántos zapatos, cuántos kilos de pan o cuántas casas hacen falta. La ciencia, liberada del lucro, trabajará para la humanidad y no para la patente. Y cuando la abundancia sea tan grande que cueste más contar que repartir, desaparecerá incluso el dinero. Los bienes de uso diario, alimentación, vivienda, transporte, cultura, serán tan accesibles como hoy el aire o el agua de una fuente pública. El trabajo dejará de ser una mercancía y se convertirá en la primera necesidad vital del hombre libre. Kautsky remata con una frase que se convirtió en lema de generaciones. El objetivo final no es un sueño lejano. Es la única solución práctica y posible a las contradicciones que el capitalismo ha creado. Todo lo demás son parches, maquillaje o traición. Y cierra la sección, y con ella todo el libro, con una imagen que aún hoy corta la respiración. Un día, no muy lejano, el último capitalista colgará su chistera en el perchero de la historia, mirará a su alrededor y descubrirá que ya no tiene fábrica, ni banco, ni ejército privado. Y el último obrero, convertido ya en ciudadano libre de una humanidad libre, le dirá con toda calma: gracias por construirnos las herramientas. Ahora nos quedamos con ellas y te invitamos a trabajar con nosotros.
si quieres. La puerta está abierta, pero el amo ya no entras. Con esas palabras termina el programa de Erfurt. No hay epílogo, no hay despedida sentimental, solo la certeza tranquila de quien sabe que ha escrito el manual de instrucciones para cambiar el mundo. Y ese manual, amigas y amigos, sigue esperando que lo abramos de nuevo, porque la tarea sigue pendiente, y el reloj de la historia no para. Fin del libro. Comienza la lucha. Conclusión. Y aquí termina el programa de Erfurt, un libro que nació como simple comentario a un programa partidario y terminó convertido en la brújula de millones de personas que, entre 1891 y la Primera Guerra Mundial, decidieron que ya era suficiente, que la miseria no era inevitable, que la explotación no era eterna, que otro mundo no solo era deseable, sino posible y, sobre todo, necesario. Kautsky nos ha llevado de la mano por el infierno del capitalismo naciente. Talleres destruidos, niños en las minas, mujeres dobladas sobre telares que les roban la vida, obreros convertidos en apéndices de máquinas que nunca serán suyas. Nos ha mostrado a los dueños del mundo, brindando con champán mientras abajo se reparte una sopa aguada, y luego nos ha abierto la puerta del futuro. Una sociedad donde la producción es de todos y para todos, donde el trabajo es corto y digno, donde la infancia es infancia de verdad y la vejez no es terror. Entre el infierno y el paraíso ha colocado una sola cosa: la lucha de clases organizada, consciente, implacable. Porque el socialismo no llegará por arte de magia ni por la bondad repentina de los ricos. Llegará cuando la clase trabajadora, dueña de su propio destino, decida que ya ha sufrido bastante y tome en sus manos las riendas de la historia. Más de 130 años después, muchas cosas han cambiado. Las chimeneas de carbón han dado paso a servidores que consumen más electricidad que ciudades enteras. Los trusts de acero son ahora monopolios digitales que saben más de nosotros que nuestras propias madres. El ejército industrial de reserva ya no espera en la puerta de la fábrica. Espera en una aplicación con el móvil en la mano y la nevera vacía. Pero las contradicciones esenciales siguen ahí, más agudas que nunca. Producción socializada hasta el delirio y apropiación privada cada vez más obscena. Planificación perfecta dentro de cada megacorporación y caos absoluto en el mundo. Abundancia técnica que podría alimentar, vestir y educar a toda la humanidad, y miles de millones que siguen sin techo, sin médico, sin futuro. El programa de Erfurt no es un museo, es un espejo. Y en ese espejo seguimos viéndonos nosotros, los mismos de siempre, los que no tenemos nada que vender, salvo nuestra capacidad de trabajar, crear, soñar y luchar. La tarea sigue pendiente, el reloj sigue corriendo, y la historia, como siempre, está esperando que alguien la empuje. Amigas y amigos, gracias por haber recorrido conmigo este clásico imprescindible del pensamiento socialista. Espero que estas horas de audiolibro hayan sido tan útiles para ustedes como lo fueron para generaciones enteras de obreros y obreras que con este libro bajo el brazo aprendieron a levantar la cabeza y a cambiar el mundo. Si este resumen les ha movido algo por dentro, compártanlo, discútanlo, regálenlo, porque las ideas solo viven cuando circulan. Nos vemos muy pronto en el próximo audiolibro completo, aquí, en Resúmenes de Libros. Hasta entonces, mantengan los ojos abiertos, la mente crítica y el corazón en el lugar correcto. Porque, como decía el propio Kautsky, el camino será largo, pero el rumbo es claro, y el rumbo siempre vale más que la velocidad. Nos escuchamos en la próxima revolución de las ideas. Hasta siempre.